obstrucción o algún tipo de complicación a nivel pulmonar que le impide a él poder respirar con normalidad. Normalmente tenemos diferentes formas de aplicar oxígeno, ¿sí? Tenemos diferentes dispositivos. Decíamos ayer, tenemos lo que son las cánulas o bigoteras, ¿sí? Que vamos a colocarlas acá para que el paciente pueda ventilar. La cánula normalmente la usamos cuando el paciente no requiere una cantidad mayor de flujo y cuando no necesitamos cubrir al 100% la necesidad del paciente, ¿sí? Igual cosa la mascarilla simple de oxigenoterapia, ¿sí? Estos dispositivos no los vamos a usar si el paciente no tiene un requerimiento mayor de oxígeno. Entonces, veíamos ayer todos los dispositivos, ¿no? Hablamos acerca de lo que era la cánula, hablamos acerca de lo que era la mascarilla simple de oxígeno, que son cuando el paciente no requiere una concentración mayor. Tenemos lo que es la nebulización. Usamos este sistema cuando necesitamos, aparte de oxígeno, necesitamos también administrar medicamentos al paciente que deben ser asimilados por la vía respiratoria. Por ejemplo, broncodilatadores, ¿sí? Uno de los que más se utiliza, nombraban ayer ustedes una lista, el Conviven, salbutamol, ¿verdad? La dexametasona y hidrocortisona también se utilizan. Estos son corticoides que nos van a ayudar también en el proceso de despejar la vía. Los usamos, por ejemplo, con pacientes asmáticos, con pacientes que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Con ellos también utilizamos estos dispositivos para ayudarlos a que su proceso ventilatorio, que no logra ser al 100%, compense. ¿Qué cantidades de oxígeno normalmente vamos a manipular acá? Vamos a dar entre 2 hasta 8 o 10 litros por minuto, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a regular? Lo vamos a regular con este dispositivo que se encuentra aquí, que es el manómetro y el flujómetro. Vamos a ver este dispositivo. Esto es el manómetro. El manómetro me indica la cantidad de oxígeno que tengo en el tanque, cuando tengo los tanques portátiles. Tenemos tanques de hasta de 4000, que son los grandotes, y tenemos también tanques de 2000 y de 1000, que son los pequeñitos, tienen una concentración menor, ¿sí? Entonces esto nos indica cuánto hay de oxígeno. Aquí, por ejemplo, vemos que la flechilla está en 0, porque no está conectada a ninguna fuente de oxígeno. Y esto es el flujómetro, ¿sí? El flujómetro viene marcado hasta 15. 15 es el máximo de oxígeno que podemos dar. Cuando usted al médico le diga oxigene al 100%, usted de una va y pone 15. ¿Cómo sé que estoy en 15? Aquí hay una bolita de mercurio cromo. Usted abre esta llavecita y usted va a ver que la bolita va a empezar a ir subiendo, ¿sí? En el número en que usted quiere que sea la cantidad de oxígeno es donde usted va a estacionar a la bolita, ¿sí? Es decir, el doctor le dijo que lo deje en 10. Usted gira la llavecita hasta cuando la bolita llega a 10. Y ahí estamos, ¿sí? Facilíteme, por favor, el vaso, los 2 vasos humidificadores. Estos son los dispositivos de los... Se cayó. Estos son los dispositivos de los que hablábamos ayer, ¿verdad? 2 modelos diferentes de vaso humidificador. Este vaso humidificador, el prellenado, ¿sí? Nos da una ventaja, no tenemos que estar cargando líquido, sino que ya viene listo para colocar. Y tenemos este de acá. ¿Sí? Conozcamos también a este señorito. Cuando a usted le mandan a buscar un arbolito en terapia respiratoria, y esto es lo que tiene que ir a buscar. No, un árbol. Sí, se llama arbolito. Bonito. ¿Sí? Por la formita chistosa que tiene. ¿Sí? Por eso nos mandan a buscar el arbolito y están con árboles ahí enfrente y están, ¿dónde está? ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces ya nos lo grabamos. Arbolito. El arbolito nos sirve para conectar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, con el vaso humidificador, no necesitamos el prellenado y este que es al vacío, ya vienen con el sistema integrado. Entonces usted lo que hace es conectar nada más, ¿sí? Ahora, si tenemos el prellenado, recuerde que usted va a verificar
Es importante siempre, cuando usted habla de oxigenoterapia, usted tiene que estar bien claro en cuánto está saturando el paciente antes, y cuánto satura durante, y cuánto satura después, cuando usted retira el dispositivo. Por eso, pacientes que están con oxígeno, normalmente los tenemos conectados a los monitores, ¿sí? Porque el monitor nos dice frecuencia cardíaca, presión, y nos habla mucho de la saturación y del proceso ventilatorio del paciente. Entonces, normalmente los tenemos conectados. Si no tengo monitor en ese momento, voy a ponerle un oxímetro de pulso en el dedito, y ese oxímetro de ahí no se mueve. Y todo el tiempo lo que estamos es revisando. El paciente llegó saturando 92. Habrá que ponerle aproximadamente 5 a 6 litros de oxígeno inicialmente, para ver cómo reacciona el cuerpo del paciente con esta cantidad de oxígeno, ¿sí? Hola, dicen. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo va a reaccionar el cuerpo con esa cantidad de oxígeno. Si usted ve que ya tenemos 4 minutos, 5 minutos, y le seguimos dando a 6 litros por minuto, y la saturación del paciente sigue estando en 92, 93 y no sube, comuníquele al médico. Porque lo más probable es que tengamos que subir a 10. También debe informar qué tipo de dispositivo de esos que vemos ahí tiene el paciente, ¿sí? Entonces, usted va a colocar el oxígeno, lo va a conectar al flujómetro. ¿Eso no es el humidificador? Sí, este es el vaso humidificador y esto es flujómetro. ¿Ya? Entonces conectamos humidificador, flujómetro, oxígeno. ¿Qué más vamos a colocar? Si le vamos a dar terapia inicial con 2-3 litros por minuto, ¿cuál dispositivo será bueno poner? ¿Le ponemos una mascarilla con bolsa o le ponemos una cánula nasal? Una cánula, ¿verdad? Porque no vamos a pasar una cantidad mayor de oxígeno. Entonces el paciente va a poder trabajar. Coloque la cánula. Aquí creo que ustedes ya tenemos, hasta aquí tenemos. Hemos conectado el vaso humidificador, tenemos conectado al flujómetro. ¿Qué sigue? Conectar esto. Muy bien, conecto. Ajá. ¿Dónde lo conecto? ¿Dónde lo conecto? Ahí, ¿dónde lo conectamos ayer? Aquí. Exactamente. Y aquí hacemos paso seguido. Lo abrimos. Muy bien. Esto no se abre. Aquí, ahorita lo dejamos abierto. Ya, ahí está cerrado. Ábralo. Siempre sigo la flecha, ¿no? La flecha me indica hacia acá, entonces giro hacia acá. Ya, ahí está. Ya. Si el doctor le dijo a usted que le pase a 4 litros, ¿hasta qué momento abre la llave? ¿Qué va a pasar? El número 4. ¿Ya? Hasta que la bolita esté en el número 4. Hasta que la bolita esté en el número 4. Muy Espero bien. que salga la primera. El primer golpe de oxígeno. Ahí le pongo. Y esto debe estar pasando por atrás de las orejitas. Oye, Susi, tus orejas están muy pequeñas. Bueno, muy bien. Esa es la idea, ¿no? No pasamos las mangueras por detrás de la cabeza del paciente. Sí, pero las la pasamos cabeza de la por axila con la detrás del pabellón externo y por debajo del maxilar, ¿no? Y ahí le dejamos sujeto la bigotera. ¿Sí? Y continuamos monitorizando. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si al paciente le vamos a hacer... El paciente va a estar con oxígeno, va a recibir 10 litros por minuto. El paciente está saturando 92. ¿Cuál de todas le vamos a poner? La que la la de 4, esa la pongo cuando ya vaya Cuando al 100%. necesito alto flujo. Al 100%. Ya, listo, vamos, a ver, coloque de la mascarilla, vamos. Ya nos dio toda la explicación. Entonces esa es la mascarilla simple, ¿no? La mascarilla sencilla. 92%. Claro, ella está colocándola y dejó el oxígeno abierto, como a usted no le cuesta que se sterilice nomás. Ya. Ahí ya, bueno. Ahí abre aquí. Ajá, ¿y dejamos hasta dónde? Al- La bolita está ahí, pero ahorita no le va a subir porque no hay oxígeno conectado, ¿no? Ya.
¿De 10? ¿Por 10? 10 le dije, Al 10. ¿ya? Ahí sale el primer. El primer golpe de oxígeno, ¿no? ¿Por qué decíamos que poníamos, primero abrimos y empieza a pasar el oxígeno y luego empezamos a conectarle? Para no lastimar las mucosas del paciente, ¿no? Recordemos que el primer golpe de oxígeno que sale seco. Le quema. ¿Sí? Entonces vamos a lesionar las mucosas del paciente. Muy bien. Y ahí le ajustan la nariz. Le ajustamos a la nariz. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿vamos claros? Entonces, asumimos que oxigenoterapia está entendida. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a utilizar la mascarilla con reservorio? Cuando vamos con pacientes con alto flujo, cuando la necesidad del paciente es del 100% de oxígeno. Ese paciente no tolera la cánula, ya le pusimos cánula, ya le pusimos mascarilla, ya tenemos 5 minutos pasándole 10 litros por minuto y la saturación se sigue manteniendo baja y por el contrario, sigue bajando. ¿Sí? Ya no está en 92, 93, ahora estamos en 88, 89. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la cantidad de oxígeno que le estamos dando no está abasteciendo la capacidad pulmonar del paciente. Por ende, comunicamos al médico inmediatamente, el médico dará la indicación, cambiar dispositivo. ¿A cuál vamos a pasar? A la más grande. A la mascarilla con reservorio, ¿verdad? Y vamos a pasar a ¿cuántos litros acá? 15. Si el médico le dice a usted, póngale el 100% de oxigenación, 15. ¿cuánto pone? 15. 15, ¿verdad? Con eso sabemos que estamos cubriendo el 100% del requerimiento de oxígeno de nuestro paciente. ¿Estamos claros? Sí. Reconocemos los dispositivos, manómetro, cuando tenemos tanques de oxígeno externos. Cuando tenemos empotramientos, que es lo que ahora normalmente tenemos en todas las unidades hospitalarias, vamos a ver únicamente el flujómetro. El flujómetro me sirve para determinar la cantidad de oxígeno que estoy administrando. ¿Sí? Va desde 1 hasta 15 litros por minuto, que es lo que normalmente son los rangos que vamos a manejar. Vaso humidificador, 2 tipos de vaso humidificador. Tenemos el vaso humidificador prellenado, que ya nos viene con el dispositivo listo para conectar, y tenemos el vaso humidificador al vacío, ¿sí? Que viene listo para que nosotros pongamos la cantidad de líquido para poder hacer la humidificación del oxígeno. ¿Estamos? Dígame, señorita. Tengo 3 preguntas. En la cánula nasal, ¿a cuánto se coloca el flujómetro? El flujómetro normalmente con cánula damos desde 2 hasta 4 litros por minuto. La segunda, el humidificador al vacío es descartable. Todos son descartables. Y la tercera era el manómetro para regular también la presión. Este de aquí, Del tanque. Sí, la presión del tanque. Gracias. Sí, la presión del tanque sí. A ver, todos estos equipos que estamos usando, a excepción de esto, es descartable. Cuando yo uso un vaso humidificador con un paciente, ¿a dónde está conectado el vaso? Está conectado a un dispositivo que está conectado al paciente. Los vapores que el paciente va eliminando están aquí. ¿Será que yo puedo usar este vaso humidificador? Se fue el paciente, ya se lo llevaron, no requirió mayor oxígeno, el vaso quedó casi entero. ¿Lo uso para otro paciente? No. El vaso lo usamos para el paciente. Se va el paciente, ¿lavo el vaso? No. Exacto. Son descartables, por eso son de plástico, no son de vidrio. Todo lo que nosotros usamos que tienen contacto directo con materiales que provienen del paciente debe ser descartado. ¿Sí? Yo no puedo reusar esto con otro paciente. ¿Qué pasa si mi paciente tiene meningitis? Y yo le pongo ese mismo vaso a otro paciente. ¿Sí? No nos enfoquemos solo en el COVID. El COVID no es la única enfermedad de transmisión que nosotros manejamos. Actualmente el COVID fue el boom por la pandemia, pero siempre hemos tenido problemas con enfermedades respiratorias, siempre. Hemos tenido problemas con enfermedades como la meningitis, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo le pongo algo que estuvo en contacto con un paciente con meningitis y se lo pongo a otro? Lo estoy transmitiendo en forma directa. ¿Sí? Entonces tenemos que tener precaución con todos los materiales. Todo lo que yo uso con el paciente es descartable. ¿Sí? Las jeringuillas, los catéteres, los equipos, todo es descartable.
Los materiales de sutura no son descartables, las pinzas, ¿sí? Y eso que hay descartables. Porque, por ejemplo, hay equipos que se utilizan con pacientes, por ejemplo, VIH en cirugías, cuando se tiene cirugías con pacientes portadores, con ellos se usa equipos, todo el instrumental es descartable. Toda la ropa que usa el equipo médico es descartable. Se termina la cirugía y todo se bota. Pinzas, todo se bota. ¿Sí? Porque nada me sirve, porque todo está contaminado y eso no lo vamos a reesterilizar para exponer a otro paciente a que tal vez por algún factor algo no se esterilice correctamente. ¿Sí? ¿Estamos claros entonces? Oxigenoterapia, clara. ¿Sí? Nebulización para preparar o administrar medicamentos junto con el oxígeno. Y oxigenoterapia neta, que es lo que hacemos para poder complementar la función respiratoria del paciente, ¿no? Cuando el paciente no puede abastecer su función respiratoria por sí mismo y necesita soporte. ¿Estamos claros? Listo. Muchas gracias. Entonces, ahora nos vamos a ir con cómo sacábamos los equipos. ¿Qué hacíamos con el equipo cuando terminábamos con el paciente? Si, por ejemplo, este paciente se le hizo terapia ahorita, el doctor ya nos dijo, superó la crisis, está ventilando por sí solo, ya sin oxígeno, ya le hicimos la prueba, lo tuvimos 5 minutos hablando y todo, y ya no volvió a bajar la saturación. Vamos a retirar el oxígeno hasta cuando vuelva a ser necesario. ¿Qué pasa con el equipo? Lo desinfectamos, lo marcamos, lo rotulamos y en la mesa de noche del paciente es donde va a quedar marcado. ¿Qué pasaba cuando observo que las manguerillas o la mascarilla cambia la textura, cambia el color? Descartamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no es viable, ya no podemos utilizar eso con el paciente. Entonces, asumo oxigenoterapia asimilable. Ahora, otro de los procedimientos que tenemos que ver es el proceso de succión del paciente. Hasta que guiña los ojos. Hasta que Hay que guiña. mirar los ojos, ya vio. Usted sabe que vamos a mirar, eso es lo que pasa. Ya, ¿en qué condiciones aspiramos? Ajá. ¿Cuándo tengo que aspirar paciente? Cuando tiene flema. Cuando tienen flema. ¿Qué más? Mucosidad. Obstrucción de las vías nasales. Obstrucción de las vías nasales. ¿Ya? ¿Qué más? Aspiro al paciente cuando tengo riesgo de broncoaspiración. Esto es cuando el paciente está generando una cantidad de líquidos que no puede eliminar y que se me están acumulando en la vía respiratoria superior. Por ejemplo, usted valora paciente y usted escucha en el paciente gorgoteos, ¿sí? Usted ausculta al paciente, usted lo está valorando y usted aquí siente como cuando usted está haciendo gárgara. Aquí. Usted ausculta esta parte y se escucha. Significa que el paciente está generando líquidos que no está eliminando por sí solo. ¿Por qué lo aspiro? Lo aspiro porque si no lo hago, ¿qué va a pasar con los pulmones de ese paciente? ¿Qué va a pasar con ese líquido que se está regresando? Se obstruye la vía Se va a respiratoria. ir hacia los pulmones. ¿Y será que le puedo sacar esa agua de los pulmones al paciente? ¿Qué va a pasar con el paciente? Se va a ahogar. Cuando el paciente broncoaspira, el paciente se asfixia. Se asfixia con sus propios líquidos. ¿Sí? ¿Qué factores me pueden llevar a tener que aspirar al paciente? Vamos, razonemos. ¿Por qué razón yo podría tener la necesidad de aspirar a un paciente? Por alguna enfermedad previa. Una enfermedad previa, ya, como por ejemplo, si yo le digo el POC,
¿Podría ser una posibilidad? No, sí, porque es una enfermedad obstructiva. Ya, es una enfermedad obstructiva, pero no genera líquidos. Por ejemplo, bueno, mira, el caso mi mamá sufre de fibrosis pulmonar. Ella también puede generar eso. Porque Sí. a mí ya me pasó con mi mamá y tuvo que... Pero en el caso de la fibrosis, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Qué pasa con los pulmones? Muchos tos. ¿Qué es lo que pasa con los pulmones? En la fibrosis se van a Se endurecer, ¿no? se cicatrizan. Se endurecen y se forman brechas que se cicatrizan. Y esas cicatrices gruesas hacen que el pulmón pierda su capacidad expansible, ¿sí? Y esto complica mucho el proceso ventilatorio del paciente. Pacientes que tienen reflujo y que están encamados, pacientes que no pueden levantarse, pacientes a los que tenemos con sonda nasogástrica y nadie se dio cuenta, le dieron de comer al paciente y lo pusieron en supino. No han pasado ni 30 minutos y el paciente está en supino, el paciente comió y se acostó. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué riesgo corro? ¿Alimentos? El reflujo. ¿Sí? ¿Y eso se va a acumular dónde? Acá. Pacientes traqueostomizados. A los pacientes traqueostomizados los succionamos rigurosamente todos los días. ¿Sí? Cuando no tienen una producción mayor de flema, se los aspira en la mañana, en la tarde y en la noche. Cuando hay una producción excesiva de flema, se aspira las veces que sea necesario. ¿Sí? Las veces que sea necesario. Para poder aspirar, ¿qué necesito? Necesito un aspirador de secreciones, una bomba de vacío que me ayude a succionar, ¿verdad? Esta bomba de vacío nosotros la vamos primero a probar. ¿Está operativa? Sí, está operativa. Verificamos que todo esté sellado. Esto es una bolsa, ¿sí? Se llama retractal, ¿sí? Esto es un retractal. Tenemos estos retractales fijos y tenemos los retractales descartables que son de plástico. Son bolsitas de plástico que traen esta misma protección, esta misma tapa. Y esas se colocan dentro de estas, ¿sí? Aspiramos al paciente y botamos, ¿sí? Este pasa a ser solamente el soporte de la bolsa, ¿sí? Del retractal, ¿sí? Grábese ese nombre, retractal, ¿sí? Necesito una manguera de mayo, ¿sí? La manguera de mayo que es para poder aspirar, y necesito una sonda de succión, ¿sí? Las sondas de succión vienen en diferentes calibres. Tenemos calibres 8, 10, 12, 16, 18, 22. Esta es una 14, ¿sí? Esta es una 14. Necesito abrir y únicamente voy a abrir acá y voy a conectar y voy a dejar listo. Voy a proceder a hacer mi lavado de manos, ¿sí? Vamos a lavarnos rapidito las manos y nos vamos a calzar guantes, ¿sí? Para poder aspirar al paciente. El paciente tiene que estar en supino. Vamos a hacer una tracción mandibular, ¿sí? Maniobra frente a mentón, abrimos y vamos a empezar el proceso de aspiración. ¿Cómo vamos a empezar el proceso de aspiración? Nos venimos a sentar, ya con los guantes puestos. Usted va a sacar, usted va a sujetar, ¿sí? Usted va a encender. Mientras usted no tape, no succiona. Entonces usted coge, ingresa y vamos a empezar. Y usted va acá, desde los cachetitos del paciente, usted va aspirando y luego empieza a irse hacia la parte inferior, ¿sí? Debemos tratar de poder bajar hacia toda la base de aspiración. Usted ingresa y usted empieza con este movimiento. Acá, cada que yo tapo, succiono, ¿sí? Suelto y saco. Siempre tenemos un vasito al lado con agua estéril y usted simplemente va
enjuagando para que la mucosidad, la flema que usted está sacando, no se quede aquí, sino que se vaya acá. ¿Sí? Y nuevamente usted vuelve y empieza el proceso de succión. Recuerde, mientras usted está introduciendo, no tape. Si usted tapa, mientras usted está introduciendo, usted empieza a succionar. Y usted puede, si empieza a succionar mientras está ingresando, podemos lesionar la lúgula, podemos lesionar las amígdalas, porque se va a adherir la sonda y va a raspar, va a absorber y vamos a lastimar. ¿Sí? Entonces ingreso y una vez que estoy adentro, recién ahí empiezo. Y empiezo a hacerlo eterno. ¿Sí? ¿Para qué? Acá sí muevo, mientras estoy adentro. Porque necesito recoger todo lo que está aquí. ¿Sí? Todo lo que está aquí yo necesito recogerlo. La sonda no es que usted la mete, la deja ahí y empieza acá. La sonda usted la introduce y usted empieza a moverla. ¿Sí? Usted empieza a moverla. Jugamos con las dos manos. Las dos manos trabajan. Vamos a sacar, listo, dejo de succionar, saco y enjuago. ¿Qué tiempo lo voy a hacer? El tiempo necesario hasta cuando la sonda no saque nada. El paciente no está consciente. En algunos casos sí. Y no le provoca... Le provoca arcadas. Claro. Sí. Le provoca arcadas. Y por eso seguimos insistiendo. Es importante siempre que los pacientes deben estar con vía. Porque a través de la vía nosotros podemos sedar al paciente. Podemos no dormirlo. ¿Sí? Porque no lo necesito dormido. Lo necesito consciente, pero relajado. Y si llegase a tener reflujo, seguimos succionando. Seguimos succionando. La mayor parte de pacientes que requieren aspiración de secreciones son los pacientes de la terapia intensiva. ¿Sí? Con ellos se trabaja más el proceso de succión. No tanto con los pacientes que están a nivel hospitalario. ¿Sí? O salvo sea que un paciente nos llegue por la emergencia porque llega broncoaspirado.